Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en este espacio de crítica teatral, junto a mi compañero Leandro Mereles. Bueno, y quien les habla, Nora Martín. Juntos vamos a resaltar los pros y los contras de las obras más aclamadas. Hoy analizaremos a Yerma, la obra teatral escrita por el reconocido Federico García Lorca, donde desarrolla una tragedia de ambiente rural, de la cual Yerma es la protagonista. Una mujer segura de sí misma que contrasta con las costumbres de la época, haciendo todo lo posible por conseguir su sueño más anhelado, ser madre. Una frustración que, guiada por la desesperación y la amargura, la enfrentará con un destino, del cual no podrá escapar. En cuanto al espacio escénico, se utilizan algunos signos mínimos, eso es lo que uno ve, que nos dan a conocer en qué lugar se encuentra el personaje. Digamos que es propio del expresionismo y de las vanguardias del siglo XX. Sí, es justamente eso, para aprovecharse lo que habías mencionado de la escenografía minimalista. Por ejemplo, en algunas escenas tenemos a una silla, en otras canastos, y si bien sí no son elementos que destaquen de una manera tan representativa, su función combinada a lo que hacen los personajes dentro de cada escena obtienen un dinamismo general bastante positivo, como por ejemplo la escena de los canastos, en donde vemos a más de un personaje teniendo diálogos, lo cual como consecuente podríamos observar que en ese entonces, si no estuvieran los canastos, si no hubiera interacción con los mismos movimientos entre las personas, que si van, que si vuelven, la escena sería casi estática y generaría que hasta se pierda atención de alguna forma o algún modo. Y hablando del aprovechamiento que hubo entre los elementos y los personajes en el escenario, también hay que tener en cuenta las luces, que a mí la verdad me pareció bien aprovechado para el tipo de escenario que había. La iluminación central creo yo que fue correcta para la comunicación. Si tuviera que dividirlo en dos, a nivel técnico y a nivel comunicacional, cumple. Primero principalmente porque en lo técnico los cambios de luces son buenos, las veces que se apunta de un lado a otro también. Creo que la dirección era importante. Y a través de lo comunicacional, lo que nos querían decir estas luces, los tonos, se iban cambiando de forma menguante. Me parece que todo eso estuvo en el timing correcto, en el preciso momento que te quería dar a entender una emoción o una tensión en las escenas, las luces actuaban como correspondían. Yo creo que al final de cuentas sí se aprovechó el escenario. ¿Vos qué pensás, Nora? Bueno, en este sentido creo que vamos a estar de acuerdo porque la iluminación juega desde ya un papel importante en esta obra, en primer lugar porque no solo indica, como dijiste vos anteriormente, Lea, acompaña el estado de ánimo, los sentimientos que expresan en ese momento los actores. Pero también además nos ubica en un momento del día en el que se encuentran, como por ejemplo cuando Yerma despierta y se produce ese cambio de iluminación que pasa de un color azulado, que da la sensación de estar todo muy tranquilo, de estar en descanso, y luego de a poco se introduce el color rojo que da así el lugar a una discusión, la discusión de Yerma con su marido, aparte por supuesto de indicar que ya amaneció. Ahora, otro de los aspectos más importantes es la vestimenta, que logra acompañar de una forma casi excelente al estado de la obra, respetando el contexto en el cual fue escrito, como se ha mencionado en época de Segunda Guerra Mundial, en España, un ambiente rural, siendo la descripción general de lo que el autor quiere evocar en la obra. Y yo creo que hay que darle en este sentido mérito al director por saber ocupar muy bien las vestimentas con los personajes, porque más allá de lo que tienen puesto, del formato de los vestidos y tal, también hay que tener en cuenta los colores,
¿Qué pensás vos de ellos? ¿Qué representación ves? Yo creo que hay un fuerte significado de ellos, que están muy ligados a lo que representa cada uno de los personajes, que tienen sentido con su color de ropa. Sí, estoy de acuerdo en cuanto a que el vestuario sí nos indica, por un lado, la personalidad de Yerma, tal vez su cultura, una cultura muy conservadora que se traslada también a su vestimenta. La mujer siempre con vestido, muy recatada. En ocasiones podemos ver también en otras actrices las faldas largas. En cambio, no me dice mucho la vestimenta de Juan, su marido, teniendo en cuenta que parece más un empresario con chalequito y camisa que un pastor. Bien, también noto que la caracterización externa es algo que se ha logrado sin problemas. El maquillaje está bien para estas personas, representan a gente que usualmente en esos tiempos solían producirse solamente si era una ocasión especial, ya que trabajaban mucho con la tierra, tenían mucho contacto con el suelo, o incluso como se muestra en la obra con los canastos y todos esos materiales de lo que estaban hechos, terminaban a veces maltratando a las manos, el rostro, ya sea con casi cualquier contacto que se tenga con la tierra, el suelo. Y, y bien, en la obra se logra notar eso, gente así, gente preparada o maquillada de esa forma. También los peinados, si bien sí son sencillos para estas épocas, yo creo que era lo normal. Se pudo haber hecho un poco más exótico. ¿Vos qué pensás, Nora? ¿Pudo haber algo más representativo de peinado español para esa época? Sí, creo, Leandro, que en cuanto al maquillaje, el maquillaje es muy natural. Están usando un maquillaje neutro y aquí es donde han hecho realmente un buen trabajo. Es verdad que están representando a mujeres de una zona rural, no tiene mucho sentido que estén maquilladas. Y por otro lado, en cuanto a su peinado, bueno, yo creo que está bien porque demuestra de alguna forma la mujer que se ocupa de su casa, que está todo el tiempo ocupada en los quehaceres, que no tiene tiempo para ella, que piensa en sus hijos. Entonces, supongo que ese peinado algo desprolijo o tal vez casual representa mucho lo que era esa mujer en esa época, ¿no? Y nos dice algo también hoy por hoy, en nuestro tiempo. Ok, creo que tiene sentido, eso es bastante sólido. Relacionar ese tipo de peinados con el tipo de mujeres y la época. Bueno, y uno de los detalles que, si bien sí no resalta mucho, pero cumple, es el de la ambientación sonora, en el cual cada momento previo a una escena era comunicado bien a través de los sonidos que se hacían y las canciones también. Lo más destacable de todo esto es que aquí sí es bastante acorde a la música clásica española, la música que se escuchaba en lugares de campo también. Es bastante similar la representación que se hace y pienso que en sentido con los elementos e instrumentos que se usan está bastante bien. Te logra dar una impresión y a la vez logra darse a entender sobre qué época estamos hablando, sobre qué época se está viviendo, por lo cual cumple. ¿Algo más que hayas notado en todo esto del sonido, Nora? Sí, Lea, yo agregaría sobre todo que la música, bueno, le da ese énfasis a cada momento donde los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Y provoca en el público esa emoción y creo que en ese sentido ha jugado un papel bastante significativo. Y ahora para finalizar con los aspectos técnicos, vamos a ir con la parte más vaga de ellos, creo yo. Ya veo que me dirás vos, Nora, y es lo de los efectos. A nivel funcionalidad los veo correctos. ¿Por qué? Porque cumplen con el sentido de dar fuerza a un mensaje o al menos darle redundancia, ya sea cuando quiere introducir fuerza en una escena o incluso cuando hay una canción en la obra en la que, bueno, los efectos logran hacer muy bien el trabajo de decoración,
en un espacio justamente chico y, y haciendo que se concentre todo esto. Me parece bien. Sin embargo, creo que se pudo utilizar efectos de mayor calibre, de que no se vea tan pobre en ese sentido, porque de alguna forma le quita seriedad, o al menos el hecho de que un efecto te quiera alejar de la realidad no necesariamente te está diciendo que te quiera alejar totalmente de la realidad, diciéndote que esto es falso. Voy a dar a explicar este punto de una forma más sencilla. Cuando se utilizan efectos, por lo general, a veces quieren dar un sentido artificial en una obra. Eso va a depender mucho de lo que el autor quiera. Sin embargo, cuando se da un efecto que más allá de ser artificial, se nota lo falso que puede ser o lo forzoso que puede verse dentro de un escenario casi realista, está haciendo un contraste que generaría ruido en el espectador y un pequeño malestar, al menos si se quiere dar un mensaje. O incluso podría ser hasta contraproducente y causar una que otra risa, siendo que ese no era el mensaje, por ejemplo, en la parte de las canciones. Quería evocar un poco de la cultura española, un poco de el sentido que hay en todo ese tipo de gente, y no creo que se logre. ¿Cuál es tu percepción de todas estas cosas, Nora? Sí, Lea, yo creo que, bueno, en este sentido coincido totalmente con vos en cuanto que hay pocos efectos. Pero por otro lado, creo que, como suelen decir por ahí, menos es más. Y aquí lo que suele verse es que se enfoca mucho más en el actor, en sus gestos, en sus movimientos, en lo que él quiere transmitir particularmente al receptor, al público en este caso, ¿no? Por otro lado, también tenemos la expresión gestual, y en este caso está muy marcada. Hace un acompañamiento de la voz con los movimientos y sobre todo durante el inicio del primer capítulo, porque en él podemos ver donde Yerma le indica cómo le gustaría que él la cuidara. Y acá se puede ver fácilmente los gestos, el movimiento, como decía anteriormente. Y por otro lado, al final del último capítulo, Yerma le reclama a su marido la frialdad de él por no querer tener un hijo, lo que, bueno, luego la va a conducir a asesinarlo. En efecto, Nora, esos son los problemas que vive la protagonista en toda su historia. Y hablando de sus gestualidades, es algo destacable por parte de todos los actores, más que nada por quien hace a Yerma. Y yo veo bastante necesario a veces que sea eufórico en ciertos hechos, porque demuestra como un cascarón de Yerma, o sea, una parte que se va rompiendo en la obra, una imagen externa que se va rompiendo de ella. Y así, bueno, al final justamente tiene esa resolución porque el cascarón se rompe. Y entonces todo lo que ella le va sucediendo por dentro, todo ese mal gusto que ella va teniendo, se combina con las expresiones que tiene, con lo que habla, con todo lo de afuera, y bueno, termina asesinando a su esposo. Yo creo que si bien en la vida real estos actos no estarían acompañados de tanta euforia, en una obra de teatro es clave para que el espectador sea conmovido por alguna de estas escenas. Bueno, decime vos, ¿cuál es tu conclusión, Leandro? ¿Cuántas estrellas le das? ¿Qué es lo que opinás después de todo lo que hemos analizado con respecto a la obra de Yerma? Bueno, Nora, juntando los aspectos de obra, actuación, fidelidad y crítica externa, podríamos decir que cumplió bastante bien. Más allá de que su mensaje de alguna forma sea simple, se entendió. Yo le pondría 3 estrellas sobre 5. Aunque también hay que observar algunos pequeños detalles. Al final de la obra, Yerma y su esposo están haciendo el amor originalmente, con eso me refiero a detalles de fidelidad,
y en lo que hemos observado nosotros simplemente se besan un poco y el asesinato ocurre. Lo cual yo no lo considero un problema alguno, debido a que el mensaje perdura. Y eso es importante, ya que estás haciendo llegar al espectador la misma idea que el autor quería originalmente. Por otro lado, hay que entender la crítica que se hace en esa época, en unos tiempos donde la mujer era oprimida por su condición, por su sexo, y también en el cual el hombre actuaba más como un patrón, aparte de ser un esposo. Entonces todos esos problemas que vivían muchas mujeres en España y también acá, en Latinoamérica, se representan en la obra. Cargar con la soledad, cargar con el peso de no tener un hijo, de no poder tener un hijo, esa frustración de saber qué opinas de tu esposo, de que si realmente disfrutas de las cosas, que cuánto es tu anhelo, que cuánto te aprecian. Todos esos puntos que acabo de mencionar están presentes en la obra. Son argumentos desde los que se basan y los actores, la verdad, los representan muy bien. Así que como crítica social y como historia, cumple. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir este momento con ustedes. Nos volvemos a encontrar en la próxima crítica teatral.